Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos, bienvenidos a una nueva emisión de Los Siete Locos. Yo pensaba en estos momentos tan convulsionados, tan complejos, ¿no?, que estamos viviendo, tan difíciles. Se cuestiona también, se discute, y está bien que se discuta, nos hace falta esa discusión, el lugar del arte, de la cultura, los presupuestos relacionados con el arte. Yo escuché decir muchas cosas, ¿no?, estos días. Por ejemplo, decir el cine, que es deficitario, entonces, ¿hasta dónde soportar económicamente películas que después no ve nadie? Ese tipo de cosas yo las escuché, economistas las dijeron. Hay actividades que es necesario que el Estado de alguna manera apoye o subvencione. Después tenemos que ver en qué condiciones, cuándo, con qué transparencia, de qué manera. En épocas de vacas flacas, de presupuestos acotados, también, ¿no es cierto?, con qué dinero disponemos. Eso va para todas las instituciones relacionadas con el arte, ¿no? Y también para este canal, digo, para todo lo que sea transmisión de cultura, de conocimiento, de comunicación. Creo que es un debate que nos debemos. Hoy vamos a hablar del Teatro Colón. Teatro Colón es de la ciudad, pertenece a la ciudad de Buenos Aires, depende de la ciudad de Buenos Aires, pero el tema es el mismo. En el Colón también hubo montones de cosas, salió en los diarios no exactamente por su programación, que eso es lo que uno querría, ¿no es cierto?, que hablemos de los contenidos, pero lamentablemente a veces se habla también de cosas que no nos gustan tanto y suceden. Hay un nuevo director en el Teatro Colón, es Jorge Tellerman, y va a estar hoy con nosotros. Vamos a hablar un poco de todo esto, ¿eh? ¿Qué más tenemos hoy? Vamos a hablar de las muestras en el Malva, va a estar Marina Vivina en el último bloque, la muestra de Juan del Prete y Gente, lindísima muestra. Y empezamos con un gran escritor argentino, que acaba de publicar su nueva novela, capaz que la mejor que escribió hasta ahora, se superó a sí mismo, ¿eh? Preciosa novela, y lo presentamos. Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en 1962. Es doctor en matemáticas y escritor. Autor, entre otros títulos, de Acerca de Roederer, La muerte lenta de Luciana B., Los crímenes de Alicia y Crímenes imperceptibles, llevada al cine por Alex de la Iglesia. La última vez, una intriga literaria. Es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo, La última vez, una intriga literaria. Es una especie de thriller literario, Guillermo, ¿podemos decirlo así? Es una novela en la que me interesaba sobre todo que hubiera una línea de suspenso como en los policiales, pero alrededor de una develación que tiene más bien un detective literario, en el sentido de que hay que encontrar qué hay detrás de la obra de un escritor, ¿no? Claro, esa es la intriga. Acá no hay un muerto ni nada por el estilo. Claro. Es la intención de un escritor, digamos. Que siempre tiene un elemento de misterio, ¿no es cierto? Es decir, los escritores creemos que decimos algo en nuestros libros, y después están todas las instancias sucesivas de lectura, el agente literario, el editor, el crítico, los lectores, y quise de algún modo reunir en esta novela esa especie de trasmundo o trastienda de todas las instancias que encuentra un libro una vez que aparece en la calle, ¿no? Sí, vamos a decirlo, todo esto está contado en un tono, realmente es muy divertido de leer. Tiene muchos niveles de lectura, me parece, el libro. Hay uno mucho más profundo, del sentido de la escritura, etcétera, ya vamos a hablar. Pero hay otra lectura, que es todo este mundo editorial, todo lo que hay alrededor de la industria del libro, por ahí ya no tanto, pero que lo ha habido, y cómo transcurren los años 90 y transcurre en Barcelona. Vamos a contar porque sí, hay todo un mundo ahí, ¿eh? Claro, tiene que ver con una época en donde los suplementos culturales eran realmente poderosos, a veces la única posibilidad para un lector de tener alguna reseña de sus novelas, y donde en consecuencia también los críticos culturales eran figuras de peso, ¿no? O sea, recordarás vos, yo empecé a publicar en los 90 y las personas de prensa de las editoriales estaban muy preocupadas
para que el libro, aunque sea, apareciera en alguno de 3 principales diarios. No había tantos lugares donde pudiera aparecer un libro. Claro, ahora con las redes y demás la cosa cambió mucho, pero era así. Siempre fue duro para los libros y los escritores, por lo menos desde que yo trabajo en esto siempre fue duro. Lograr tener un lugar, que los libros se difundan, hay pocos lugares de difusión, pero es verdad que ahí había muy pocos. Había muy pocos y había una cierta importancia de la figura del crítico de suplementos culturales. Claro. ¿No es cierto? O sea, pero si te mataba, si te pegaba un crítico, por ahí el libro quedaba ahí, no pasaba nada con él. Y a veces las críticas no siempre son justas ni desinteresadas tampoco. Bueno, algo de todo eso que se cocinaba, ¿no?, en las redacciones, en esa expectativa por las reseñas, en las figuras bastante central que tenía el crítico cultural. Algo de todo eso tomé para construir el personaje de Merton, que sería como una especie de rara avis en ese muy mundo. Raro, una especie de chico muy joven, superdotado, ¿no?, inteligentísimo, que empieza a trabajar en los diarios haciendo crítica, pero dice la verdad. Dice la verdad, o sea, no responde a ningún interés, ni a nada por el estilo, ni a las camarillas. Y todos están aterrorizados. Y causa, claro, una conmoción. Decir la verdad puede ser tremendo. Bueno, todo eso, por supuesto que está exacerbado. Uno lo lee y dice, ojalá la realidad fuera así, de tanta importancia, tanto dinero, tanto todo alrededor del libro. No es tan así, pero esa es la gracia también, ¿no? Claro, bueno, en el otro extremo está este autor A que está escribiendo su última novela, un autor muy famoso, protegido por su agente literaria. La agente literaria que recuerda la figura de Carmen Balcells. La famosa, no sé si toda la gente sabe quién fue Carmen Balcells. Pero podemos decir que, claro, fue la agente literaria de Vargas Llosa, García Márquez, Asturias. Inventó el boom ella. Cortázar, la inventora del Conetti. Boom. Sí, es sin Lo duda. vendió como un producto al boom. Y además, por decir alguno de sus logros como agente, fue la mujer que consiguió que los derechos de autor caducaran en algún momento en las editoriales españolas. Claro, o sea, antes eran de por vida. Y ella fue la que movió los hilos para que se votara una ley que dejara eso sin efecto. No es poca cosa. Los editores le tenían pánico, aparecía ella a negociar y bueno, era muy dura. Lo que comento en la novela, lo dice ella al pasar, es que sus escritores que la amaban, la llamaban la mamá grande. Sí, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Y los editores que la detestaban, la llamaban el diablo. El diablo. ¿no? E incluso han hecho conciliábulos, reuniones entre todos los grandes editores de España para ver de qué manera podían dejarla fuera de juego. Claro, y no lo consiguieron. No pudieron. Hay un libro extraordinario de Xavi Allén que se llama Aquellos años del boom, que a mí me sirvió mucho para escribir esta novela. Claro, ahí tenés datos. Aunque no tiene mucho que ver con el boom, porque la escena en la que yo retrato, la del post-boom, es 90, lo que explica el papel central de Carmen Balcells en Barcelona y esa especie de figura de reina que ya tenía cuando yo la conocí. Claro, porque ella fue tu agente además. Ella es, bueno, la agencia, ella murió, sigue, pero la agencia Balcells es mi agencia y varias de las anécdotas que cuento son anécdotas que me contaron los colaboradores de ella. Una de las anécdotas la viví yo en directo, la del papelito, ¿no? El truco del papelito. Contá un poco el truco del papelito. Bueno, en una cena en la que está invitado otro editor, ella le dice, Juanito, ¿qué pasó con el autor del que habíamos hablado? Y entonces el editor enrojece, se pone incómodo y ella le dice, no me contestes todavía. Y anota algo en un pedazo de papel y lo pone boca abajo sobre la mesa. Ahora dime. Y entonces el editor le dice, pues Carmen, de ese asunto no me he ocupado yo. Y Carmen Balcells da vuelta el papelito y decía, ese asunto no lo he llevado yo. ¿no? Y ese truco parece que lo hacía siempre. Yo se lo vi hacer. Vos se lo viste hacer. Y tengo la sensación de que es una respuesta tan típica de los editores que seguramente lo he hecho más de una vez. Tenía sus golpes de efecto. Totalmente. Llegaste vos una vez y te pasó lo mismo que le pasa a este crítico
la recibe un chofer y lo lleva a recorrer Barcelona. Bueno, a mí me pasó eso, no sé si lo hace siempre, pero un poco también doy ya es mucho. Sí, te mandaba su chofer personal, te hacía ir a restaurantes donde la gente que te atendía estaba como totalmente encantada de recibirte y a la vez atemorizada, porque te tenían que servir de una manera que vos no pudieras después protestar con Carmen Balcells. Claro. Sí, la gente era una reina, ¿no? En una cantidad de cosas, tenía grandes gestos. Siempre. Bueno, y este escritor, el que está enfermo, en una enfermedad terminal, es un hombre grande, va a escribir su última novela, es un escritor argentino famosísimo, una figura internacional muy fuerte, como creo que no tenemos ninguna. Claro, la verdad que no, lamentablemente. Sí. Un equivalente a que se llama Vargas Llosa, una cosa así. Sería, yo sí, ¿no? sí, en ese sentido. Sí, en ese sentido, digo. Y bueno, contá vos un poco. Él va a escribir su última novela, o escribió su última novela. Tiene la sensación de que su fama se debe a un malentendido. Es decir, que cosa que puede suceder perfectamente. Que la gran mayoría del público que tiene es porque no lo han leído como él correspondía, claro. como él pensaba. Y entonces, como este malentendido se perpetúa de libro en libro, quisiera tener un último lector para esta novela, que además teme no ver publicada. Quisiera tener un último lector que acertara en la clave, ¿no? En la que él cree haber escrito su obra. Sí. Y entonces manda llamar a través de esta poderosa gente literaria, manda llamar a Merton, que es el crítico. Y también está esta idea de que él piensa también que en su época no lo lograron entender y Merton ya es alguien del futuro, joven, alguien que entonces quizá tenga una última esperanza con... Porque a todo esto, eso creo que no lo dijimos, a Merton lo echan de todos los diarios y suplementos y lugares. Por ser demasiado, por decir la verdad, digamos. Porque en un premio literario importante, de una editorial importante, él hace la crítica del libro y dice lo que realmente piensa. Y ahí se lo saca de circulación. Y vuelve llamado por esta agente para leer la novela de A en la casa de A, ¿no? O sea, hay una casita de huéspedes en la casa en Barcelona. Y ahí él conoce a la mujer y a la hija, y hay toda una distracción amorosa, ¿no? Hay bastante sexo también. Hay bastante sexo en la novela, sí, que traté de retratarlo de diferentes maneras, ¿no? O sea, con el lenguaje filosófico, hay algunas metáforas científicas, ¿no? Tiene muchas citas, muchas claves, ¿no? La novela, muchas. Cada tanto en el monólogo interior de Merton se deslizan líneas de poemas, ¿no? Líneas de poemas más o menos reconocibles. Yo vi, Guillermo, leí por alguna parte que vos te inspiraste en cierta forma en una novela de Henry James, que además es una gran influencia tuya, Henry James, pero hay un libro en concreto. Hay un libro que se llama La próxima vez. Claro, y en ese libro hay una dualidad entre una escritora, Mrs. Highsmore, que tiene un éxito tras otro, es infalible en el éxito, y que añora algún fracaso espléndido, dice ella. Y por el otro lado, un escritor que acumula fracaso espléndido tras fracaso espléndido. Y que es un gran escritor. Es un gran escritor, pero incomprendido. Sí. Y quiere escribir peor, quiere intentar escribir peor para tener alguna vez un éxito como los de la señora. Y no le sale. Y no le sale. Entonces piensa, se ilusiona pensando, la próxima vez lo haré peor. Claro, a ver si me sale peor. Y entonces me gustaba la idea para esta novela de fundir las dos personalidades en una sola, porque también podría ocurrir eso. Eso es lo que yo quise pensar, ¿no? Que más allá de cómo escriba el escritor, se lo puede leer de una manera o de la otra, ¿no? O sea, las diferentes maneras de leer o aproximarse a un autor. Bueno, esta misma novela de la que estamos hablando, claro. Hay muchas maneras de aproximarse, es lo que yo decía. Una cosa es quedarse en esta lectura que es muy entretenida, muy divertida, muy bien hecha, de este choque de mundos y las intrigas literarias y todo esto que pasa, y la otra es ver realmente qué le pasa a este escritor, ¿no es cierto? El tema es ese, la escritura. El tema es, yo creo, la distancia entre como dos posibilidades extremas, que sería la obra abierta
en el sentido de Umberto Eco, ¿no? Donde cada lector se apropia de la novela y lee lo que quiere. En la novela se dice arrolla al libro con su lectura. Arrolla al libro, sí. O bien una idea como más cercana a la de Edward Said, de que hay jerarquías en las interpretaciones y hay que apegarse al texto y hay que tener una cierta empatía con aquello que el escritor quiso decir, ¿no? Entonces, entre esos dos extremos está la cuestión justamente de la interpretación. ¿Y vos qué crees? A mí me gusta más la idea de tratar de apegarse al texto, pero por supuesto no hay una única forma de apegarse al texto, no hay una única forma. Pero sí, del lector, claro, influye muchísimo. Pero una cantidad de cuestiones, la sensibilidad, las lecturas que uno tenga encima, si uno advierte o no cuál es el sentido de algunas citas. Las citas se pueden también malinterpretar. Claro. Hay, por supuesto, o pasarlas por alto. Pero sí es como que la primera operación tiene que ser leer con atención, en el sentido de leer estrictamente lo que está dicho antes de querer imponerle al texto lo que uno piensa, ¿no? A priori. Me parece que esa operación, en un momento se dice, ¿no? De que este crítico abre cualquier libro sin prejuicio intelectual hasta la página 20, ¿no? Dice, di tu palabra y rómpete. Sí. Bueno, creo que y dice, y trataba de escucharlo lealmente, ¿no? Me parece que esa actitud de lealtad hacia el libro es la actitud inicial. Después uno puede pensar una cantidad de interpretaciones, pero me parece que hay un momento en que uno tiene que como inclinarse sobre el libro e ir hacia el libro sin prejuicios. Luego, obviamente, empezará a jugarse ese juego de la interpretación. Sin duda, sin duda. Ahora, en ese sentido, esto es un tema que yo arrastro, que yo persigo, te diría, desde Crímenes Imperceptibles. La cuestión de lo escrito versus las posibles interpretaciones, ¿no? Que es un tema que está en Pierre Menard, autor del Quijote, y es un tema que está en las paradojas filosóficas de Wittgenstein. Es un tema que abarca muchos terrenos y que yo lo toqué de maneras diferentes en 4 de mis libros, ¿no? Crímenes Imperceptibles, Los Crímenes de Alicia, La Muerte lenta de Luciana B y acá en diferentes contextos. Sí, totalmente. La cuestión de la interpretación. Y otro tema que aparece en cierta manera es el tema de la calidad de la narración, la calidad de una obra literaria. ¿Con qué parámetros? Claro. Claro, y acá es un poco similar a lo que estábamos diciendo, pienso también, ¿no? Claro, con qué clases de atributos uno trata de, digamos, etiquetar o clasificar una obra literaria, ¿no? Sí. Entonces, eso también es toda una discusión que sería muy larga dar, ¿no? Pero yo siempre he tomado como base las ideas de Calvino en 6 propuestas para el próximo milenio, donde él dice que no hay atributos absolutos, ¿no es cierto? A él dice, yo prefiero la levedad, por ejemplo, pero puedo atender a las razones del peso, o sea, hay novelas que no pueden ser leves. Dice, lo mismo la rapidez. Yo prefiero esto, pero hay novelas perfectamente legítimas y admirables de la espera, ¿no? Como La bestia en la jungla, de Henry James. Hablando de Henry James, sí. O El desierto de los tártaros, de Buzzati, que son novelas, Osama, ¿no es cierto? Son novelas de la espera. Son novelas de la espera, justamente. Ahora, todo esto que estamos hablando en este libro, en la última vez, vuela de un plumazo ante un hecho repentino que surge, un premio Nobel, etcétera, y cambian todas las reglas de juego y ya no se habla más de nada de esto, ¿no? Se habla del producto comercial. Eso tiene que ver, claro. Termina ganando, digo, la batalla. Yo creo que es paradójico. Bueno, todo esto ocurre al final, así que no quiero extendernos sobre esto, pero me parece que hay un giro paradójico, sí. Y también hay una especie de epílogo que también tiene que ver con la figura de Merton y del crítico, ¿no? Y la idea de, bueno, hay muchas interpretaciones posibles. Ahora, dar con la interpretación a la que aspiraba el escritor
es un problema abierto de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que Merton quiere, no dar cualquier interpretación, ¿no? Sino acertar con la interpretación privilegiada del autor. Exactamente. Igual el pobre Merton en todos estos intentos tan elevados también termina perdiendo, eso podemos decirlo sin contar el final, más o menos, me obliga el libro a contar algunas cositas. Señores, gran libro de Guillermo Martínez, de verdad. Gracias. Lo digo, se sabe que no lo digo si no lo pienso. Léanlo la última vez. Tiene todas estas capas de lectura, pero en la primera capa uno se divierte muchísimo. Creo que para un gran público, no solamente para quienes sepan quién es Carmen Balcells, etcétera, ¿no? Sí, sí. Se cita al pasar a Marcelo Chiriboga, ¿no? Que sí. Es como un chiste dentro de también. Y bueno, contá un poquito, que nos queda un minuto. No, entre los textos que yo leí para esta novela está El jardín de al lado de Donoso, que es precioso un libro. Maravilloso. Salió a y además maravilloso 80. Y que admite en esta época del feminismo, admite otra lectura. Tendría que releerlo para tiene un giro extraordinario. Es un libro que hizo Donoso cuando volvió a Chile. Sí, de su exilio, ¿no? Y ahí él menciona a Carmen Balcells como Nuria Monclús. Ese es el nombre que yo tomo. Sí. Y también comenta sobre un escritor, como el más admirado por él del boom, que es Marcelo Chiriboga. Bueno. Y es un escritor que no existe, ¿no? Que escribió y le atribuye novelas y una obra. Entonces yo también menciono al pasar a Marcelo Chiriboga, ¿no? Hay montones de guiños así en el libro. Pero ya digo, el que no los reconoce también se va a entretener porque hay otras cosas, ¿eh? Acuérdese, la última vez. Me alegro de haberte visto, Guillermo. Igualmente, ¿cómo pasaste la pandemia? Que escribiendo esta novela, mayormente. Así que algo rescaté. No, bien, dentro de todo, muy bien. No hubo problemas de gravedad en mi familia, en la gente cercana. Yo me contagié, mi hija... Sí, pero con esta variante Omicron y de una forma muy leve. Bueno. No pasó nada. Bueno, y fue productivo en cierta medida porque... Por lo menos rescaté, esta novela. Obviamente, mientras la escribía, traté de poner una cantidad de temas que me gustaban, porque quizá fuera la última vez, ¿no? Había una sensación de que podía ser la última vez. Parecería que no. Pero sí, uno sintió eso, ¿no? Claro. Por eso aparece Barcelona, el sol, la playa, los mariscos, el tenis. Toda la buena vida está acá. Gracias por haber venido. Gracias, me alegro de verte, Cristina. Guillermo. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, Jorge Tellerman con nosotros, nuevo director del Teatro Colón. ¿Alguna vez te habías imaginado eso? Es que alguna vez estuve muy involucrado. Fuiste jefe. Sí, y no solamente eso, sino que cuando ministro de Cultura, en esa época era secretario, se llamaba secretario de Cultura, fui quien lo convocó a Sergio Renán para su regreso al Teatro Colón. Y con quien me unía un gran afecto. Me sigue uniendo, porque es una de las personas que muchos lo seguimos pensando en presente, porque en muchos aspectos, y hoy en este, es una voz que nos sigue hablando. Y una de las pequeñas condiciones, muy amorosa por otra parte, que me puso Sergio para aceptar esto que tanto nos honraba, y nos honró, porque fueron temporadas maravillosas, fue, pero vos te involucrás y estás desde el primer día. Al punto tal que cuando ahora tuve el honor de ser nombrado director, regresé al teatro y en los pasillos muchos trabajadoras y trabajadores que nos conocíamos de antes me decían, qué bueno, de vuelta. Otra vez por acá. Así que quiere decir que esa huella también quedó en algunos. Y seguramente. Ahora digo, es un momento complicado, difícil, especialmente difícil, pienso. Pasaron cosas en los últimos meses, la renuncia de Paloma Herrera, del director del Centro de Experimentación, no te lo voy a contar, lo sabes mejor que yo. Digo, es un momento de ánimos caldeados. Sí, más que de ánimos caldeados, de situaciones que hay que resolver. Sí. No son ninguna una ciencia infusa, se pueden hacer. Muchas vienen de lejos. Hay que recordarle al televidente, cosas que además muy sencillas de comprender, el cuerpo de ballet del teatro, uno de los cuerpos
artísticos. La vida del teatro en un punto son sus trabajadores de escenotecnia, sus trabajadores en general y sus cuerpos artísticos. Sí, después te voy a preguntar cuántos son, porque me impresionó. Mira, corto un segundo y digo, Sí. el otro día fui y lo recomiendo que lo hagan. Hice la visita a Colón Fábrica, Fábrica. que es maravilloso en La Boca, ¿no? Muy Están las bien. escenografías, los No trajes. se la pierdan porque es fantástica. Es maravilloso, viernes, sábado y vale domingo, la y pena. feriados. Eh, Y se ve la magia del teatro. Es Son precioso. muchos, porque hay que recordar, todo lo que sucede en el escenario se del hace Teatro ahí. Colón, se hace allí. Se hace ahí. Hasta Hay lo pocos más teatros pequeño. en el mundo. El- Ahí lo decían, 3 o 4. Hay 3 o nada 4 más. teatros en el mundo que son teatros de producción entera, con saberes y Impresionante. conocimientos que solamente se transmiten a la manera renacentista, de maestro a discípulo, de maestra a discípula. Son saberes que ojalá, y no va a pasar, ojalá nunca se pierdan, porque eso que vemos y que nos maravilla, desde lo más pequeño, desde el zapato, Todo, el peinado, todo está hecho se hace ahí. allí. Nosotros tenemos 2 grandes fábricas de arte y yo no podría estar más agradecido a lo que fuere de haber conducido a los 2. El Teatro San Martín y el Teatro Colón, ambas muestran lo que producen. Lo que Son producen fábricas allá. de arte. Pero Jorge, me llamó la atención y pensaba que hoy te iba a ver a vos y te lo iba a comentar. Ahí el guía dijo que hay 400 personas trabajando en los talleres del Colón. Y 400 solo en los 420 y talleres. pico en los talleres. ¿Cuánta gente hay en total? Son alrededor de 1.100 personas. Ah. La parte del León está allí porque nuevamente tiene una construcción fabulosa. El televidente que haya ido y recuerde esas puestas verá la minuciosidad, la excelencia, la belleza, en fin, todo Y eso. también la ensoñación que hay atrás, porque uno ve que todo es tergopol, ¿no? Esas columnas de mármol tremendas. Porque lo bien hechas están que de relativamente cerca uno, sin embargo, recrea Totalmente. esos escenarios clásicos, los modernos. Entonces tenemos los escenotécnicos que son unos artistas formidables. Tenemos las orquestas, tenemos el coro y tenemos los bailarines. Los bailarines se comprenderá. Afortunadamente hoy el desarrollo de los mismos cuerpos y de las técnicas permiten que se continúe la actividad. Ya bien avanzados los años, pero alrededor de los 40 y pico, los bailarines y las bailarinas tienen que tener el derecho de poder jubilarse con una jubilación digna. Seguro. ¿Por qué? Por distintos motivos. Ahora, eso era así. Hace muchas décadas. Por eso este es un problema. Ahora volvió a la palestra, pero hay que decir, no es un nuevo problema, no es una situación. Viene de arrastre, de décadas. Está mi compromiso, ellos lo saben. Desde el primer día me puse a trabajar. Para modificar esa yo ley. soy optimista, yo creo que en poco tiempo vamos a tener algo, porque es muy comprensible. Bailarinas y bailarines que a los 40, 42, 43 años quieran retirarse, es lógico que puedan Pero hacerlo. además es con una así en jubilación. muchos otros teatros del país y en el exterior Algunos también. se han resuelto, otros no. El asunto es que puedan jubilarse con una jubilación, por supuesto, digna. Por supuesto. La fórmula es 20-40, 20 años De aportes. con 40 años te puedes jubilar. Sí. Así que ese problema que salió a la palestra, nuevamente, no fue un problema generado últimamente, sino viene de arrastre y en algún momento esas cosas, si no se Explotan. resuelven, vuelven a presentarse. Pero hay lo que decías recién, desde cuando vas al Colón Fábrico y cuando vas al Colón y a sus escenarios. Está maravilloso lo que se hace. Hay gente tan valiosa, tan rica. Los artistas se merecen este acompañamiento que yo tengo la obligación de hacer para que cada uno despliegue toda su Lo potencialidad, mejor. lo mejor. El teatro y lo lo maravilloso. merece. Y este fin de semana tuvimos otra vez a Plácido Domingo. A Plácido Domingo. ¿Eso fue una idea tuya, lo de Plácido No, Domingo? Plácido, Ya estaba programado. Sí, la segunda función y que A la hayamos beneficio de dedicado los- y en beneficio a las víctimas De Ucrania. de la guerra en Ucrania y a los desplazados. Hemos hecho esa función, pero eso es una programación que viene de antes. Y el amor que el público argentino y él hacia la Argentina tienen, generan esas cosas Impresionante. maravillosas de él y de las grandes cantantes que lo acompañaron, cómo y ese no. director de orquesta. Y la orquesta, ¿no? Yo me acerqué al final para abrazarlos a ellos, además hicieron un acto muy emotivo, porque le entregaron para que dirigiera en un momento al director la batuta que Toscanini hace 81 años Bueno. le había donado al concertino de esa época. Bueno. Digo,
alrededor del Colón hay historias de amor fantásticas, de amor y arte, Pero por que siempre, supuesto. en épocas como estas, como hablábamos antes de empezar, tan complejas, donde es el espacio del arte, es el espacio de la cultura, y lo que haces acá es prueba de ello. Es un espacio que tenemos que fortalecer para reencontrarnos, para ser más amables entre nosotros. Y estamos para hablando disfrutar de lo un que teatro que es como un emblema, ¿no? No En todo solo- el mundo. En todo el mundo. Acá y en todo el mundo. Es muy impresionante. Es justamente eso. Hay quienes te dicen que tiene la mejor acústica del mundo. Sí, hay varios. Hace poco Kaufman lo dijo, y circuló un video, pero sí lo dicen todos, permanentemente. Sí. Plácido lo decía, lo fuimos a comer después y lo comentaba ya ahí fuera de micrófonos y fuera de las audiencias con las que uno dice, bueno, no dice para congraciarse con el público. No, es genuino. Es genuino además porque es así y desde siempre. Se habló tanto, ¿te acordás cuando fue el máster? Bueno, vos estabas en esa época. Impulsé fue el master plan, la reforma. Y se hablaba de que no se perdiera la acústica, ¿no? Y no entonces lo que pasó. decíamos fue tal como lo dijimos. Los ingenieros y arquitectos que llevaban a cabo el master plan, que desarrolló en su momento la arquitecta Silvia Fagre, que era mi segunda en el ministerio, fue impecable, cuidadoso, amoroso. Quedó Sigue siendo perfectamente. y quedó perfecto, y el Colón sigue siendo, como no podía ser de otra manera, ese lugar, por supuesto, con grandes arquitectos e ingenieros que lo hicieron, pero también ahí después está la mano de Dios, porque hay una cosita que se te cruza, que te modifica la acústica, y allí Claro, no pasó. todo sucede. No, se alinearon todos los planetas Sí. y generó eso. La acústica, la presencia. Los artistas suben allí y te dicen cosas maravillosas. Y lo ves, porque cuando invitas al Colón, no hay quien no quiera venir, no hay quien no quiera escuchar. Hoy, no puedo decirlo porque va a estar anunciado próximamente, he conversado con dos de las mayores estrellas de la música, vigentes desde hace mucho tiempo, con quienes estamos proponiendo. Vos ya estás pensando en la por próxima supuesto, temporada. la próxima temporada. Estas conversaciones son para la próxima temporada, así que hoy he tenido dos grandes alegrías que sé que van a ser compartidas porque son dos directores de orquesta amados por el público argentino, y la alegría que ellos tienen. Quieren venir, sí, quieren venir. La verdad, no lo quiero decir fuerte porque si no me van a descontar el sueldo, pero no cuesta. Esa parte, la de convocar los grandes artistas, es la que menos cuesta. No te trae problemas. No trae problema. Si hay fechas disponibles, no hay quien no quiera venir aquí. No hay quien no quiera venir aquí. ¿Qué pasa con esa historia de siempre que se lo considera? ¿Cómo se hace para cortar eso? ¿Un lugar elitista, un lugar para poca gente? Bueno, si uno va al Colón y ve de arriba abajo, está repleto siempre. Bueno, de allí Pero los desafíos que tengo. Digo, de cómo abrir el teatro, disolver esos prejuicios, los malos entendidos. Mucha gente que no se acerca al teatro creyendo, o porque lo que sucede allí es elitista y no lo voy a entender. No, para nada. Si hay un género popular, es la ópera, que cuenta grandes historias de hay amor, gente lucha de poder. Que le inhibe el Colón desde no saben qué ponerse para ir, por ejemplo. También pasa eso. Podés venir como quieras. Hay una función que ya ni siquiera se respeta. Es más, muchos me dicen, che, pone un poco de énfasis, volvamos al menos un día a la gala. En fin. Pero así todo, ya el gran abono que antes se iba de smoking. Cada uno va como se le da la gana. Y ves en muchas de las funciones mujeres y hombres elegantísimos al lado de jóvenes o no tan jóvenes, en zapatillas, y está muy bien. Y las entradas son caras, pero hay todo tipo de precio. Todos empezamos. Arriba. Quienes amamos empezamos al revés, empezamos a bajar del paraíso, como se llama el último piso, o el gallinero, como nos gusta decirlo, hacia la platea. Así que es una actividad sin duda que insume muchos recursos, entonces que hay que aligerarle al contribuyente lo que hablemos de eso que es importante. Hay que aligerarle eso. Entonces, quienes pueden pagar, tienen que hacerlo, pero el Colón tiene que estar abierto a todos. A todos, no a todo, sino a todos. A todo no, después vamos a hablar también de eso, pero con respecto al presupuesto. Sí. ¿De dónde viene? ¿Del Ministerio de Cultura de la ciudad? Viene del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Del gobierno, directamente. Y una parte importante recauda de su propia recaudación, que es otro de los desafíos nuevamente. Pero igual la carga con la recaudación sola no alcanza. No, es recaudación, que es la parte más importante de lo que se obtiene fuera de los recursos públicos, también el arriendo.
Bueno, ahí entramos en un tema complicado. Pero por eso lo dije, Bueno. porque hay que plantearlo y con honestidad y transparencia y a la sociedad. A la sociedad hay que decirle, porque además nos lo reclaman y está muy bien, bueno, aligeren el peso del aporte público, porque esos son impuestos. Perfecto. Entonces, hay días ociosos, o de preparación de otras cosas. ¿Y qué se puede hacer? Porque ese pero es el exactamente, tema, ¿no? el asunto no es que se haga cualquier cosa, hay que hacer cosas muy cuidadas, con producciones propias. ¿Por qué no? Digo, si una empresa quiere posicionar su producto, es lo que yo le digo a mis amigos empresarios. ¿Qué mejor que ligar eso a las cosas que suceden en el Colón? No quieras inventar algo, porque nada de lo que se te ocurra va a Vamos ser a mejor al decir, Colón. yo ya no, hay cosas que no podemos ya discutir si están bien o mal, porque son uno lo ve en todo el mundo, el Metropolitan se alquila, Se alquila. todo. Entonces hay que alquilar. Lo que sí hay que hacerlo con criterio de excelencia, Ahí criterio está. de respeto, No, obvio. y no cualquier cosa. No. Yo ya lo dije en varias oportunidades, los compromisos adquiridos, obviamente hay continuidad jurídica del Estado. Hay y yo muchos respeto. compromisos No hay adquiridos. muchos, hay pocos. Pero de ahora lo que voy a promover es que, por supuesto, me parece bien, como vos bien decís, todos los teatros son tan caros de producir y mantener. Todos, cuando digo todos, son todos. Son todos, El Meta, Scar, todos hacen actividades. Pero se van a hacer actividades que respeten a rajatabla, por supuesto, el patrimonio. Eso va de suyo, pero que respeten la excelencia. Lo que sucede ahí tiene que ser de excelencia. Pues si no, no tiene gracia. Para hacer... Tenemos muchísimos lugares ¿Qué fantásticos. pasa con los recitales de música popular que se hacen Yo en el creo en Colón? la música popular cruzando los géneros altos, los géneros más clásicos, los de partitura. Pero nuevamente, con criterio, una voz popular haciendo... por ejemplo, un programa con la Sinfónica, aquí o en cualquier lado, es fabuloso. Sí. Soy fanático, para no hablar, porque si entro en terreno, que yo amo a todos los músicos argentinos, si entro con uno, voy a decir por qué no decís el otro. Pero, por ejemplo, ejemplos de afuera. Uno de los grandes del pop o del rock, Elvis Costello. Tiene una cosa maravillosa con el Cuarteto Brodsky, una de las maravillas de cuartetos de cuerdas, Cartas de Julieta, por Julieta, la de Romeo, que se presentó en el Covent Garden, se presenta en los grandes escenarios. Me dicen que han pasado cosas que perjudican a la sala, la acústica, etcétera. Perjudican al buen gusto. Perjudican al buen gusto. Además, pero el gusto te pueden decir es subjetivo. No, es subjetivo, pero todos sabemos cuál es la excelencia. Es subjetivo, porque a mí me puede gustar más o menos Beethoven, o más o menos Mercedes Sosa. Pero yo sé que ambas son expresiones de alta calidad, de excelencia. Entonces, yo no tengo derecho a decir, no, porque a mí no me gusta, no está. Entonces, ¿es subjetivo? Sin duda, la calidad es subjetiva. Pero hay algunos puntos en que todos estamos de acuerdo. O sea que hay cosas que han pasado que no van a volver a pasar. Que no tienen que pasar, que tienen que pasar en otro lado. Pero ahora, nuevamente, porque ya no está con nosotros, o al menos no de esta manera, como se hizo en algún momento, un Cerati sinfónico, ¿por qué no? Si eso lo hacen en todos los grandes teatros del mundo. Y nosotros tenemos hoy grandes músicos que pueden hacerlo. Pero haciendo eso, hace poco, la voz hoy quizás más importante de la lírica femenina, René Fleming, hizo un crossover con un grupo que se llama Metallica, que muchos televidentes lo de conocer, con Metallica, no, con Metallica. A mí me da la sensación, Jorge, es como una lucha, porque hay grupos muy tradicionales en el Colón que no quieren saber nada de nada, y después hay otros que piden. Cuando le das una cosa buena, vienen. Nuevamente, si hay cuidado por el lugar y una invitación a quienes no vienen de la música de partitura, pero que claramente, yo qué sé, hicimos en un momento, mi época, Saluzzi, Dino Saluzzi. Sí, me acuerdo. No es un músico de partido, no vino. Vino el público tradicional, amó a Dino Saluzzi con la filarmónica. Pero estamos hablando, pasaron otras cosas también. Bueno, ¿no? yo no quiero nombrarlas, pero yo digo, hay tantas para ser muy buenas. Sin duda. Sin duda. Vos podés, hay grandes músicos populares, pero nuevamente, interviniendo con la capacidad de curaduría que solamente el Colón puede dar. Ofrezcamos aquello que solamente el Colón puede dar. Que vengan con nuestras orquestas,
que si es un trabajo de cruce de géneros con nuestro ballet. ¿Qué mejor que hacer una coreografía? Si tienen que hacer una coreografía, la hacemos con nuestro ballet. Digo, ese tipo de cosas, con un buen director de escena creativo, tenemos afortunadamente un cuerpo de mujeres y hombres creativas dentro del teatro y por afuera que trabaja el teatro. Hay gente que se va, cambiaste gente, ¿va a haber cambios? Mi idea es... Porque también hubo muchos. Sí, pero mi idea, no, por ahora, digo, mi idea es, yo creo que todos los que vienen trabajando en el Teatro Colón saben mucho y muy bien su tarea. Yo creo que mi trabajo es ver de qué manera los ayudo y colaboro para que armonice todo mucho mejor. Reforzaré algunos lugares, pero nunca que he llegado a un lugar, lo hice nuevamente también en San Martín, siempre uno tiene 1 o 2 colaboradores, un grupo menor de colaboradores, pero no creo en ninguna idea refundacional, querida. Ni para mí ni para nadie. Ni para nadie a esta altura. De refundacionalismo. El Colón es maravilloso, tiene gente estupenda y en todo caso yo tengo que ser capaz de... Un director general es un gran articulador. Como eso me concibo, lo he podido hacer en otros lugares. Me ha tocado, afortunadamente, quizás se hace mi misión en la vida, o agarrar una institución para abrirla, como en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata. En el Mar del Plata, ¿cómo no? Y crear eso, o reabrirlo, como en el caso de San Martín. Yo veo que en general, que las cosas no empiezan con en general hay una coincidencia, uno escucha mucha gente que habla, hay una coincidencia alrededor de que vos sos una persona capacitada para esa tarea, pero son tantas las complicaciones que uno se entera que surgen todo el tiempo en el Colón. Hay que estar para allí, pero son también tan hermosas las buenas cosas que suceden. Lo hablamos con Sergio, mirá que Sergio le tocó, Sergio Renán. Dice, está bien, pero vení, cuando estaba por empezar una ópera, mirá, ahora que se abre, no vamos a estar 2 horas en el paraíso. Y efectivamente suceden esas cosas, pero suceden muchas otras. Y yo creo que además pasó con la orquesta. Pequeños gestos. Cuando el domingo pudieron entregarle, que eso para ellos es un baluarte enorme. Para un artista hay cosas cuyo peso simbólico es tan grande que es tan importante como una recompensa material. Para ellos, que esa batuta donada por Toscanini haya podido nuevamente dirigirlos a ellos como 80 años antes, 81 años antes, lo hizo uno de los grandes entre los grandes, fue una satisfacción. Y ellos lo dijeron, me pidieron autorización, por supuesto no solamente que le dije que sí, sino las alenté a que lo hicieran, leyeron ahí en 40 segundos la historia de eso. El teatro se vino abajo de la ovación. Sí, claro. Bueno, representa mucho. ¿Sabes qué? Representa no solamente un pasado supuestamente glorioso, porque eso siempre puede haber opiniones, todo tiempo pasado fue mejor, yo nunca creo en esas cosas. Lo que representa el Colón, y eso es lo que pone orgulloso, como pasa en otras cosas, es de lo que somos capaces. Y eso es lo maravilloso. Como un desafío. Es un desafío. Somos capaces de esa excelencia, entonces no nos permitamos la vara baja. ¿Somos capaces de esa excelencia? Vayamos a por eso. Vamos por eso. Mucha suerte, Jorge. Gracias, ya nos vamos a ir enterando de las novedades. Y ya en unos días vamos a de algunas cosas que vamos a tener una reunión donde contaremos la hoja de ruta que tenemos. Bueno, felicitaciones. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, último bloque del programa, vamos a hablar un poco de artes plásticas. La tenemos a Marina Oibín y vamos a hablar de las muestras que se pueden ver en este momento en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marina? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, estuve viendo la muestra del Malva de Gente y Juan del Prete y quería que habláramos un poco de eso. Preciosa muestra, ¿no es cierto? Excelente, la verdad, hiper recomendable. Y es la primera muestra en conjunto que hacen ellos, que fueron pareja y fueron pioneros de la abstracción en nuestro país. Hay más de 150 obras entre pinturas, esculturas, hay libros de artista,
también hay collage, ensamblados, y van desde 30 al 80 y permiten ver un poco todo el camino que recorrieron como pareja y como artistas independientemente, tomando de todas las vanguardias y haciéndolo con un sello muy, muy particular. Muy particular, ¿no? Pero me pareció muy buena idea de los curadores de mostrarlos juntos. Gente por ahí no es una artista tan popular, tan conocida, Del Prete por ahí un poquito más, y mostrarlos como pareja y desde la relación entre los dos, las diferencias también artísticas y sobre un montón de temas de los dos, ¿no es cierto? La muestra va contando ese proceso. Vienen de historias muy diferentes los dos. Sí, lo que tuvieron en cuenta, bueno, Marita García, que es la curadora de esta exhibición y curadora en jefa del Malva, justamente ese violín, como ella lo llama, ese lazo que los unió por más de medio siglo. Ellos estuvieron juntos y si bien Yente no es tan conocida como vos decís, Jan Malva había comprado obra suya y había hecho una muestra junto con otra artista hiper reconocida como es Lili Prat, entonces ya venía como amasando esta idea y la muestra es magnífica por eso. También esta idea del violín la tuvieron en cuenta en el montaje, en esta idea curva, ¿no? Que tienen las paredes. Exacto. Y que ella toca en un libro de artista, pero que este elemento ya lo había utilizado Del Prete desde los años 30. Y la exposición recorre muy bien, ¿no? Esta unión, este lazo que tenían, ellos se conocieron y cuenta Yente que al principio ella quería saber la opinión que él tenía, porque si bien ella no tuvo un papel tan, como vos decís, tan en su momento destacado, también era por el contexto en el que se movía, ¿no? Sí, pero ella fue clave en la producción de Del Prete y en la carrera de él. Fue la que escribía, la que articulaba el relato, ¿no? Y seguro. Ella cuenta. Pero ella, sí, no, por lo que vi en la obra, ella un poco relegó su lugar para darle espacio a Del Prete. O sea, el rol de la mujer también influyó, ¿no es cierto? Siempre atrás, digo. La obra de Del Prete la opacó en cierta medida. Ojo que la obra de ella es muy interesante. Pero y también sin cuando duda. Fue la primera pionera de la abstracción, la primera mujer artista en nuestro país, pero por ejemplo ella en anotaciones para una semblanza de Juan Del Prete, un libro que recomiendo porque es excelente, ahí se puede ver un poco la mirada de ella sobre la obra de Del Prete y la propia, ¿no? Lo editó la editorial Rosarina Iván Rosado. Ahí ella cuenta que apenas lo conoció, le pidió un poco su opinión sobre unas obras que ella ya había expuesto. Ella conoció la obra de él y quedó fascinada. Son obras que también están en el Malva, las que había visto en ese momento, que él exponía en una pequeña salita de Revista Sur. Y después a los dos empezó a preguntar su opinión sobre las propias obras y él no quería dársela, le decía, soy muy demoledora, hasta que ella insistió hasta que le da su opinión. Y ella dice, bueno, fue despiadadamente sincero, sin embargo eso no opacó la relación de ellos, y es siguieron difícil, después ¿no? Medio siglo, pero esta mirada tan severa que tenía él con la obra ajena también la tuvo con la propia, destruyó muchísima de su producción, muchísimas obras, pero al mismo tiempo era hiper prolífico, entonces hay cantidad de obras. Y todas estas que destruyó también están consignadas de algún modo porque Yente tomaba y hacía como un archivo también de la obra de Del Prete, y ellos provenían de mundos muy distintos, esto también es interesante, sí. ¿No? Se consolidó esta pareja de Yente que venía de una familia de la actual Ucrania. Ella era la hija menor de 5 hermanos, fue a la universidad, estudió filosofía y después siguió estudiando en Santiago de Chile composición, en la universidad, también pintura. Él, en cambio, venía de una familia de inmigrantes, bueno, muy pobres. Digamos, y no terminó la escuela primaria. Trabajó en un local de calzado, es decir, y empezó a pintar en la Boca y a formarse con sus colegas, más que nada, ¿no? Y viajó después a Europa, ¿no es cierto? Estuvo viviendo en Europa. Terminó presentándonos en la Bienal de Venecia, es decir, nada menos, y en la de San Pablo.
Ahora que viene pronto la Bienal de Venecia, ya vamos a hablar de todo eso. Gente se llamaba Eugenia Krenovich. Sí, era de una familia judía, Sí. rusa, de la Ucrania, sí, y la familia la había apodado Yente, ¿no? Yente. Sí, Yo digo Yente, pero es Yente. Marina, yo no sé si tuviste oportunidad de recorrer también las muestras textiles que se inauguraron ahora en el Malva. No, esas no las vi todavía. Claro, porque yo fui el otro día, después que vos, ya se habían inaugurado, la primera exposición individual de la artista peruana Ana Teresa Barbosa. Es interesantísima, de paso lo digo. Mezcla los materiales artesanales con fotografías de lugares físicos. Es un trabajo muy original y distinto y vale la pena verlo. Y también hay una muestra de textiles paraguayos, interesantísimo. Todo eso en el Malva. Está lleno de gente, me impresiona mucho el movimiento, la necesidad que teníamos de volver, ¿no?, a los espacios presenciales, digo. Pero con muestras de muy buen nivel. ¿Vos sabés hasta cuándo sigue la muestra de Yente y del Prete? Hasta junio. Y ahí también hasta el 27 de junio. Y Yente fue también una artista que incursionó en los textiles. Esto es muy interesante. Ahí se ve la muestra, sí. También, por ejemplo, en uno de los libros que hace, donde cuenta porque hizo muchas producciones dedicadas al amor que se tuvieron con Del Prete. Sí. Y en uno de esos, donde un alter ego, ella se hace llamar Fragilina, ¿no? También muy irónico en eso, y es una tejedora, ¿no? Hicieron este tipo, hay muchas alusiones, hay besitos que se hicieron, está la pintura El Abrazo, sí, que él le regaló a ella a los 2 años de conocerse, que es una obra fantástica, y que él ahí muestra también esta idea suya de retocar, ¿no?, las pinturas. Él volvía muchas veces a repintar y a tocar las obras porque consideraba que muchas de las obras de los artistas de su generación habían salido de los talleres, habían sido sacadas por los dealers o los marchands prematuramente, por la ansiedad, por la urgencia de vender, y que están listas. Y él esta obra, El Abrazo, la fecha 1937-1944, porque vuelve a pintarla. Siempre consideró que era de Yente y nunca, digamos, pasó de las manos de la pareja. Y hay una anécdota interesante también de esta obra que cuenta Yente en el libro, y es que Romero Brest varias veces le había pedido esta obra para el museo, y ella se negó y le dijo que claro, que solo iba a poder ser una donación póstuma, porque era esta obra que ella adoraba, que es El Abrazo, y que simboliza también, ¿no?, este nexo tan fuerte y este lazo, este violín entre la pareja, ¿no? ¿Y esa obra pertenece al Museo Nacional de Bellas Artes ahora? No, es de una colección privada. De colecciones privadas, porque esta muestra tiene materiales de muy distintas procedencias, ¿no?, de distintos museos y también de colecciones privadas. Bueno, la recomendamos entonces, Marina, en el Malva. Sí, es buenísima, recomendadísima, y la verdad que uno se encuentra con todo lo que fue tomando esta pareja, que era como de avidez, de glotonería, ¿no?, de tomar de las distintas vertientes, pero con un sello muy propio. Muy particular. Bueno, gracias. Ya nos encontramos pronto, ¿eh? Siempre tenemos tema para seguir hablando. Hay mucho movimiento en el arte, sobre todo acá en Buenos Aires, que es donde estamos, ¿no? Gracias, Marina. Ya me voy despidiendo, se terminó el programa. Nos vemos el sábado que viene, como siempre. Buena semana para todos.